Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 2 de junio de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, en donde nos vemos con ustedes en este informativo nacional de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos. Primero, los titulares. Ley antimafias, sancionar desde el campanero hasta el cabecilla. Sancionar la pertenencia a una organización de delincuencia organizada sin importar el papel que se cumpla en esta, es lo que propone la ley antimafias que el oficialismo presentó en la Asamblea Nacional el 1 de junio. Vamos a revisarlo más adelante. También acerca de la declaración del IVA, así se realiza la declaración y el pago simultáneo en línea. Bien, esto quiere decir que la nueva disposición elimina la posibilidad de declarar primero y cancelar después dentro del plazo legal. Vamos a revisar también esto más adelante. Asimismo, los ajusticiamientos reabren debate sobre justicia por mano propia en Ecuador. Por otra parte, Sercop cataloga 110 medicamentos y activa una nueva fase de compras. ADN presenta a sus principales cartas para las elecciones seccionales de 2025 en Guayas, Pichincha y Azuay. Asimismo, sicarios asesinan a motociclista en la vía principal de Villa Bonita, en el norte de Guayaquil. Y en lo internacional, Zelensky ve imprescindible la defensa aérea de Estados Unidos tras los últimos ataques rusos. Estos son los titulares que estaremos desarrollando hoy, martes 2 de junio de 2026, en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y su presidente, el licenciado Richard Sellán Bajaña. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con la información. Sancionar la pertenencia a una organización de delincuencia organizada, sin importar el papel que se cumpla en esta, es lo que propone la ley antimafias que el oficialismo presentó en la Asamblea Nacional el 1 de junio de 2026. La ley normativa establece escalas de penas de prisión de acuerdo con la función que cada involucrado con el crimen organizado ha cumplido. La simple pertenencia al grupo delictivo implicará una sentencia de 10 a 13 años. Michelle Mancheno, de ADN, asambleísta, proponente del proyecto de ley, recalcó que esta reforma permite identificar mejor el papel de cada uno de los actores dentro de la estructura criminal para que la ley no solamente persiga al responsable visible, sino a toda la red. Textualmente dijo, porque una organización criminal no solamente funciona con la persona, funciona con el cabecilla, con el que da las órdenes, con el que pone dinero, con el campanero, con el vacunador, con el que transporta, con el que recluta y con el que ayuda a que toda esta red siga funcionando, recalcó textualmente Mancheno. La escala de penas privativas de libertad que establece la ley antimafias empieza con 10 a 13 años de prisión para quien incurre en el delito de pertenencia funcional. Esto se configura si es que una persona colabora con la custodia, transporte o almacenamiento de armas, drogas, explosivos, municiones, dinero, bienes o vehículos destinados al funcionamiento de la organización. En esta categoría también entran quienes ejecuten actos de intimidación, control territorial, coordinen las actividades ilícitas y ejecuten acciones de vigilancia y seguridad.
La sanción se eleva de 13 a 16 años de prisión para quienes cumplan funciones operativas, es decir, que usen explosivos, vehículos adaptados, inmuebles y empresas para facilitar el ocultamiento e impunidad de la organización. La misma sanción se aplica para la persona que, prevaliéndose de una función pública, cargo directivo o profesión, favorezca la operación, protección, ocultamiento o impunidad de la organización. En el rango más alto establecido en la ley antimafias está una pena de 16 a 22 años. Esta sanción está dirigida a quienes organicen, financien o ejerzan mando o control territorial dentro de la organización criminal, es decir, el cabecilla. Las penas en las 3 escalas podrán elevarse, pues se deja claro que se considerarán agravantes para cometer los delitos. Se recluta a una persona en situación de vulnerabilidad o pobreza, a un migrante o refugiado, a quien tenga consumo problemático de drogas y a niños y a adolescentes. En cuanto a los cambios en la prisión preventiva, el proyecto establece que para negar, sustituir o no dictar la prisión preventiva en delitos relacionados con estructuras criminales, el juzgador tendrá la obligación de presentar una motivación reforzada suficiente y específica. Esta motivación debe explicar por qué las medidas alternativas serían idóneas y suficientes para neutralizar los riesgos procesales identificados con las estructuras criminales. La omisión de justificación por parte de los jueces se tipificará como una falta gravísima en el Código Orgánico de la Función Judicial que acarrea la destitución del cargo. Y en cuanto a la sanción a los abogados, para evitar que profesionales del derecho utilicen sus conocimientos y posición para beneficiar a estructuras criminales, la propuesta de la ley establece la inhabilitación para los abogados que podrían recibir una sanción definitiva o prolongada dependiendo del delito en que incurrieron. Se establece una inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de crimen organizado o lavado de activos, la cual se aplica si los hechos delictivos guardan relación directa con el ejercicio profesional, la instrumentalización de órganos de la administración de justicia o el apoyo a estructuras de criminalidad organizada. Aquellos abogados que no van a litigar, sino que van a querer comprar a un juez, comprar un fiscal o comprar una sentencia, tienen que ser sancionados. Algunos van a terminar presos, afirmó John Reinberg, ministro del Interior, al referirse a esta reforma. Bien, vamos a ver si esta reforma que se está presentando se aprueba por la Asamblea Nacional. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Esta primera noticia la hemos recabado de elmercurio.com.es. Asimismo, el Mercurio nos indica sobre la declaración del IVA que desde el 1 de junio de 2026 los contribuyentes obligados a declarar el impuesto al valor agregado IVA deben realizar la declaración y el pago de manera simultánea a través de la plataforma SRI en línea del Servicio de Rentas Internas. La nueva disposición elimina la posibilidad de declarar primero y cancelar después dentro del plazo legal. Si el pago no se concreta al momento de presentar el formulario, la declaración será considerada como no presentada y el contribuyente podrá enfrentar multas e intereses. Gabriela Neira, experta en tributación de GN Asesoría Contable, explicó que la declaración del IVA se presenta mediante el formulario 104 disponible en la página del SRI. Al llegar al paso final, el sistema solicitará de forma obligatoria el método de pago. Si el contribuyente no cancela el valor completo, el sistema no dará por presentada la declaración. Hasta mayo, los contribuyentes podían presentar la declaración y efectuar el pago posteriormente a través del formulario 106.
La medida aplica para personas naturales y jurídicas con RUC activo obligadas a declarar IVA, entre ellas profesionales en libre ejercicio, emprendedores, sociedades y empresas que emitan facturas. No obstante, están excluidos de esta disposición los exportadores de bienes y sus proveedores directos, los beneficiarios del sistema de compensación fiscal administrativo por el Ministerio de Economía y Finanzas también. En cuanto a las modalidades de pago, el pago se puede realizar mediante 3 formas: débito bancario, es decir, a través de una cuenta previamente registrada en el SRI en línea, con tarjeta de crédito, de manera presencial, en una entidad financiera o red de recaudación autorizada, el mismo día en que se presente la declaración. Lo más práctico es habilitar el débito automático. De esta manera el contribuyente presenta la declaración y el sistema debita de inmediato el valor correspondiente, lo que evita desplazamientos a entidades financieras, indicó Neira. En cuanto a cómo activar el débito bancario, debe ingresar a SRI en línea, iniciar sesión con su usuario y contraseña. En el menú izquierdo siga la ruta Pagos, medios de pago, registro de convenio de débito bancario. Haga clic en el botón Nuevo. El sistema solicitará seleccionar el banco, ingresar el número de cuenta y elegir si es de ahorros o corrientes. Se permite registrar hasta 3 cuentas bancarias. Al llenar los datos, usted autoriza legalmente al SRI a debitar sus obligaciones tributarias. De ahí tiene que presionar continuar. En el mensaje siguiente pulse aceptar y el convenio quedará activo de inmediato. En cuanto al calendario tributario, las fechas de declaración se determinan por el 9º dígito del RUC de la cédula. El cronograma inicia el día 10 de cada mes, siendo así que los que terminan en 1 tienen que hacer máximo su declaración y pago el 10 de junio y los que terminan en 0 máximo el 28 de junio. ¿Cuál es la multa por no declarar y pagar el IVA? Bueno, el asesor tributario Roberto Escandón advirtió que no concretar el pago total constituye un incumplimiento de la obligación tributaria. Si una persona presenta la información pero no completa el pago, los efectos legales es como si no hubiera declarado. Para efectos legales, el sistema genera la declaración correspondiente y se activan las sanciones, indicó textualmente. La presentación tardía genera una multa equivalente al 3% sobre el valor del impuesto causado, una vez aplicadas las deducciones y créditos tributarios correspondientes, conforme a la ley del régimen tributario interno. Cuando no existe impuesto causado, la sanción será del 0.1% de las ventas o ingresos brutos de cada mes o fracción de mes de retraso hasta el máximo del 5%. La multa se calcula por mes o fracción de mes, incluso un día de atraso puede generar la sanción, precisó Escandón. Los expertos recomiendan a los contribuyentes revisar con anticipación los valores a cancelar y asegurarse de contar con los fondos disponibles antes de iniciar el proceso para evitar contratiempos y recargas adicionales. Así la situación en cuanto a la declaración del IVA y el pago del mismo. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional y también el mercurio.com.es nos dice que ajusticiamientos reabren debate sobre justicia por mano propia en Ecuador. 3 casos de ajusticiamiento por parte de ciudadanos contra presuntos responsables de asesinatos y robos se registraron en los últimos días en Ecuador. Ocurrieron en Chordelec, Palora y Tena. Estos hechos reflejan la creciente desconfianza de la población en el sistema de justicia y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y sancionar a los delincuentes. En Chordelec, en Azuay, la población ajustició a 2 sujetos el último 28 de mayo luego de que participaron en el asalto a la joyería Chordelec, donde fue asesinado con disparos el propietario del local. En Palora, en Morona, Santiago,
En cambio, el 31 de mayo, los habitantes lincharon a 2 hombres a quienes los acusaron del sicariato de Cristian Wam, ex asambleísta de esta provincia. En Tena, en Napo, en el sector de Pumayacu, en el Pano, pobladores capturaron a un hombre y lo castigaron en la calle porque lo acusaron de reiterados robos en la zona. Un video del castigo se difundió en redes sociales. Para Paul Torres, sociólogo e investigador en desarrollo de la sociedad, los ajusticiamientos reflejan una profunda crisis de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Cuando la ciudadanía percibe que los delitos quedan impunes o que los procesos judiciales son lentos, algunas personas concluyen que el Estado no puede protegerlas ni sancionar a los responsables de manera efectiva, dijo textualmente. Explicó que esta percepción se suma al impacto emocional de la violencia, pues los asesinatos, robos y extorsiones generan miedo, indignación y procesos de castigo inmediato, lo que deriva en respuestas colectivas. Acotó también que hay que entender que la justicia por mano propia suele profundizar los problemas sociales porque debilita el Estado de Derecho, aumenta la violencia y abre la posibilidad de castigar a personas sin pruebas suficientes. En cuanto a la responsabilidad, Ítalo Molina, abogado e investigador en justicia indígena, advirtió que la justicia por mano propia también puede llevar a la cárcel a quienes participan en estos hechos de violencia. Indicó que el Código Orgánico Integral Penal COIP establece que si una persona golpea a un sospechoso y le causa lesiones, puede enfrentar penas privativas de libertad que varían según la gravedad de las heridas. En caso de muerte, puede ser juzgado con una pena de cárcel que puede ir hasta los 26 años, pues la condición de presunto delincuente de la víctima no elimina responsabilidad de alguien que le cause la muerte. Si la agresión provoca la muerte de la persona retenida o atacada, los involucrados podrían ser procesados por homicidio o incluso asesinato, lo que es sumamente grave, afirmó textualmente el abogado. Añadió también que la responsabilidad puede alcanzar a todos quienes intervengan en el hecho, quienes golpean, incitan, colaboran o impiden que la víctima reciba ayuda, podrían ser investigados y sancionados por la justicia penal. Concluyó diciendo que aunque la indignación social es comprensible, la justicia por mano propia puede derivar en nuevas víctimas, procesos penales y sanciones severas para quienes participen en estos actos. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y asimismo, teleamazonas.com nos indica que CERCOP cataloga 110 medicamentos y activa fase de compras. El Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, informó que culminó la primera fase de la subasta inversa corporativa de medicamentos fallida 2026, un proceso con el que se logró catalogar 110 medicamentos priorizados para la Red Pública Integral de Salud, RPIS por sus siglas. La entidad anunció además el inicio de una segunda etapa que buscará incorporar nuevos fármacos al sistema de abastecimiento nacional. En un comunicado, el CERCOP indicó que la estrategia fue diseñada en 2 fases con el objetivo de agilizar la adquisición de medicamentos para hospitales y centros de salud públicos. El medicamento busca facilitar los procesos de compra y garantizar una mayor disponibilidad de productos considerados esenciales dentro de la red sanitaria. Según la entidad, la primera fase permitió catalogar aproximadamente 110 medicamentos de alta demanda que forman parte de los requerimientos prioritarios
sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Estos fármacos serán incorporados a los mecanismos de contratación pública para facilitar su adquisición por parte de las instituciones médicas. La catalogación de medicamentos es uno de los pasos que permite a las entidades públicas acceder a procesos de compras más ágiles, especialmente en productos que registran una alta necesidad dentro de hospitales y centros de atención. El CERCOP anunció que desde las 20 horas de este martes 2 de junio se publicará la segunda fase de la subasta inversa corporativa de medicamentos fallida 2026. Esta nueva etapa contempla la catalogación de 45 medicamentos de mediana rotación identificados previamente por la Red Pública Integral de Salud. La meta es ampliar la oferta de productos disponibles para las unidades médicas que forman parte del sistema público. La institución realizó una convocatoria dirigida a proveedores de medicamentos que se encuentran debidamente habilitados para participar en el procedimiento de contratación. En cuanto a los requisitos y convocatoria en el portal de SOCE, los interesados podrían revisar los detalles y presentar sus propuestas mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública, SOCE, plataforma utilizada para los procesos de compras estatales en Ecuador. El avance de este procedimiento ocurre en medio de los esfuerzos por fortalecer el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud, un tema que ha generado atención ciudadana debido a la demanda constante de tratamientos e insumos médicos en hospitales del país. Seguimos con el desarrollo de la información y así también metroecuador.com.es nos indica lo siguiente acerca de las elecciones seccionales y los candidatos que ha propuesto ADN. El Ecuador ya tiene fecha para sus próximas elecciones seccionales y los movimientos políticos comienzan a mover sus fichas. Acción Democrática Nacional, organización política vinculada al gobierno nacional, dio a conocer los nombres de quienes buscarán representar al movimiento en algunas de las principales alcaldías de la prefectura del país, de las prefecturas del país. Los comicios se desarrollarán el domingo 29 de noviembre de 2026, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, CNE, en una jornada donde los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas receptoras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS. La definición de candidatura se produce en medio de un calendario electoral que fue modificado por el organismo electoral para anticipar el proceso ante posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño. En la provincia del Guayas, ADN apuesta por nombres que actualmente ocupan cargos relevantes dentro del gobierno nacional. Para la alcaldía de Guayaquil aparecen dos figuras, John Reinberg, actual ministro del Interior, y Andrés Kushmer, quien también ha mantenido una activa participación en la esfera pública y política. Mientras tanto, para la prefectura del Guayas, el movimiento oficialista contempla a Zaida Rovira y Niels Olsen, actual presidente de la Asamblea Nacional. Ambos perfiles forman parte de la estrategia de ADN para disputar una de las provincias con mayor peso electoral del país. En la capital ecuatoriana, ADN analiza la candidatura de la actual canciller Gabriela Sommerfeld para la alcaldía de Quito. Junto a ella también figura Giovanna Ubidia como una de las opciones del movimiento para la administración municipal. Para la prefectura de Pichincha, los nombres anunciados son Harold Burbano, actual ministro de Trabajo, y el asambleísta Ekner Recalde. La provincia concentra uno de los mayores padrones electorales del Ecuador, por lo que las definiciones en ese territorio serán clave para medir la fortaleza política de las distintas organizaciones. En el austro ecuatoriano, ADN confirmó
que a Juan Carlos Vega como su carta para la alcaldía de Cuenca, mientras que Esteban Crespo buscará la prefectura del Azuay. Con estas designaciones, el movimiento busca ampliar su presencia territorial en una de las provincias más importantes de la región sur del país. El Consejo Nacional Electoral estableció que la convocatoria oficial a las elecciones se realizará el 1 de agosto de 2026. Posteriormente, la inscripción de candidaturas se desarrollará entre el 2 y el 17 de agosto. La campaña electoral se extenderá del 12 al 26 de noviembre, mientras que el silencio electoral regirá desde el 27 hasta el día de las votaciones. El organismo electoral explicó que la decisión de adelantar el proceso respondió a informes técnicos que advierten sobre posibles eventos hidrometeorológicos intensos entre enero y marzo de 2027, situación que podría afectar la infraestructura electoral y la movilidad ciudadana. Tras las votaciones del 29 de noviembre de 2026, el proceso continuará con el escrutinio, la resolución de posibles impugnaciones y la proclamación oficial de los resultados. Según el cronograma vigente, las nuevas autoridades asumirán funciones el 14 de mayo de 2027. Con la presentación de estos nombres, ADN se convierte en una de las primeras organizaciones políticas en perfilar públicamente a sus principales figuras para las elecciones seccionales de 2026, una contienda que comenzará a tomar fuerza en los próximos meses, que definirá el futuro de los gobiernos locales del Ecuador. Por otra parte, también en otro tema, eluniverso.com nos indica que sicarios asesinan a motociclista en la vía principal de Villa Bonita, en el norte de Guayaquil. Un hombre que se movilizaba en motocicleta fue asesinado a tiros en la vía principal de la ciudadela Villa Bonita, en el norte de Guayaquil. El ataque ocurrió en una zona comercial ubicada junto a la subida de un puente donde funcionaban varios negocios y viviendas. Moradores del sector indicaron a RTS haber escuchado al menos 10 detonaciones. El hecho se registró cerca de las 20 horas con 30 minutos del día lunes 1 de junio, cuando la víctima permanecía junto a su motocicleta afuera de un establecimiento. Según el reporte, un vehículo gris se detuvo a pocos metros del lugar de ese automotor. Descendió un sujeto armado que abrió fuego contra el motociclista. El hombre herido por los disparos intentó ponerse a salvo y corrió varios metros. Sin embargo, cayó sobre la calzada y fue nuevamente atacado por el sicario, que terminó con su vida en el sitio. En la escena quedaron rastros de sangre y múltiples indicios balísticos. Además, varios proyectiles impactaron en viviendas y locales cercanos. Al menos 6 orificios de bala fueron hallados en la fachada de una casa y en un negocio del sector. También se registraron impactos en la puerta enrollable de una ferretería ubicada junto al lugar del ataque. Este es el segundo asesinato ocurrido en circunstancias similares en la misma calle durante las últimas 2 semanas. Días atrás, una mujer que viajaba en motocicleta fue baleada y asesinada en el sector, mientras que su acompañante resultó herido. Y finalmente, en el ámbito internacional, Zelensky ve imprescindible la defensa aérea de Estados Unidos tras los últimos ataques rusos, según Euronews.com. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó el martes a Europa a desarrollar sus propios sistemas de defensa antiaérea y pidió más apoyo a Washington tras la última andanada mortal de drones y misiles rusos. Europa necesita su propia defensa antibalística para poder poner fin de una vez a esta guerra, y la ayuda de Estados Unidos en el suministro de misiles para los sistemas Patriotes
Patriot es absolutamente necesaria, escribió Zelensky textualmente en una publicación de la red social X. Textualmente también dijo que este ataque a gran escala es una declaración absolutamente clara de Rusia si no se protege a Ucrania de los ataques balísticos y otros misiles. Estos ataques continuarán. Las declaraciones de Zelensky fueron secundadas por su ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, quien afirmó que la oleada de ataques mostraba que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se estaba quedando sin opciones militares en su invasión a gran escala de Ucrania. Textualmente dijeron también que Putin es un criminal de guerra y un perdedor que no tiene más cartas que el terror. Moscú está perdiendo campo de batalla. Ningún número de misiles puede cambiar esto, dijo textualmente Sybiha en un comunicado publicado en redes sociales. Bien, esta es la situación que todavía se vive del otro lado del mundo, en Ucrania. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. No olviden que hemos estado totalmente desde el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPG-TV, en Facebook, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Les traemos el resumen de la información local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación alrededor del mundo. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.